Radio Z. Hacemos lo que queremos. Llegó la hora de la actualidad, música y cultura pop con Ignacio Rey e Italo Franzani. Ahora arranca Somos Solo Ruido. Hola, hola, hola. Estamos un nuevo jueves con el placer de tener a Jorge Culón, Daniel Cantillana de Inti Illimani. Aplausos para el Inti y el güero que están acá. Comienza Somos Solo Ruido del día jueves. Muy felices porque de tener, aparte de la historia de la música chilena y latinoamericana, sentada acá. ¿Cómo están? Eso me suena a epitafio. No, para nada. Es solo una realidad, digámoslo. No, está bien. Bueno, contento porque aquí tienen mala vista ustedes. ¿Está buena la vista? Bueno, pero tampoco es muy esperanzadora. No, con binoculares se puede ver más profundidad. Más interesante. Sí, digamos que desde acá no se ve Chile. Claro, No, sí. Se ve una partecita, ¿no? Sí, Bueno, minúscula, muy minúscula parte de Chile. El Chile que manda, digamos. Así es. Eso dicen por ahí. ¿Cómo estamos? Porque ustedes están en el marco de... Queremos conversar parte de la historia del Inti, de la actualidad y lo que están haciendo hoy día también, porque se viene un concierto, se viene el lazo férreo que tienen ustedes desde comienzos con la figura de Víctor Jara, desde los, ¿no es cierto?, desde los años 60 cuando ustedes se forman, y ahora, 2019, siguen tributándolo y se viene un concierto a propósito de la figura potente de Víctor. Sí, bueno, la verdad es que Víctor no nos ha dejado tranquilos, digamos. Y no solo a nosotros, sino al país, y me parece justo que sea así, porque también el esclarecimiento de su muerte, de la cual nosotros no nos hacemos cargo naturalmente, ha demorado una eternidad y ha mantenido también toda esta situación de justicia para Víctor en un suspenso. Ahora la idea nuestra, nosotros desde hace muchos años que en todos los conciertos cantamos por lo menos una canción de Víctor por una cuestión de justicia con su valor creativo y bueno, sigue estando con nosotros, sigue siendo una fuerte inspiración y yo creo además que es interesante porque Víctor sigue siendo tan actual musicalmente y socialmente y en sus textos. O sea, es contingencia pura. Uno Uno escucha y le pone atención a las letras de Víctor Jara y calzan todavía en estos tiempos, no suenan añejas. Eso tienen los grandes artistas, que como que nunca caducan y inclusive tienen más proyección su discurso. Así es. Así dicen. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Tú eres ¿sigues siendo el más nuevo de Inti Illimani? No, ya dejé ese ¿Hasta hace un título. rato? Es de los viejos. Sí, no, Ya no eres el Lolito de la... Ya llevo 21 años en el grupo y entre medio, de hecho, yo entré en el 98. Sí. Y una... ¿Tuviste un tiempo que eras el más nuevo? Desde el 98 hasta el 2001 fui el más nuevo. Chuta, poco rato. En 2001 entraron varios compañeros, bueno, Manuel, Mariño, Cristian González. El 2002 entró Juan Flores. El 2005 ya César Jara. Y ahora hace poquito, hace unos 4 años, entró Camilo Lema, así que ya dejé ese título hace rato. Muy bien. Ya no eres una promesa. No soy una ex promesa. Obviamente eres ariqueño. Soy ariqueño. Y leía que estudiaste ingeniería comercial en un comienzo. Estudié ingeniería comercial, estudié primero diseño gráfico en Antofagasta, un semestre. Me fui muy chico y la verdad es que Antofagasta es una ciudad un poquito dura, incluso para un nortino como uno. Y después me quedé 2 años marcando el paso, matriculado en ingeniería comercial en Arica. Esperando el momento de dar el salto y lo di finalmente el año 95, me vine a estudiar música a la Católica de Santiago. ¿Y en esa época tú pensabas que ibas de alguna manera a cruzarte con los Inti Illimani y pasar a ser parte clave en la formación actual desde que llegaste hasta ahora? ¿Sí? No, imagínate, o sea, de hecho, si retomé la idea de ser músico en algún momento fue porque me gustaba el Inti Illimani y empecé a meterme en el cuento de la música latinoamericana a través de ellos, del Quilapayún, qué sé yo, del Iyapu, de los grandes cantautores. Pero el camino que tiene un músico, un violinista, por ejemplo, en Chile está bastante trazado por la música docta, digamos, por la música orquestal, el repertorio más bien europeo. Entonces, también tenía serias dudas acerca de lo que quería hacer con mi vida cuando estaba estudiando música incluso.
Y de repente, cuando estaba ya a fines del 97, habíamos armado un grupo con unos compañeros de la Católica, con el Búho del Inti, con Manuel García, con David Azán, con Mario Azán, con su primo. Manuel García, que también es ariqueño. También es ariqueño. También ariqueño, claro. Y que nos conocíamos de allá. Y bueno, y me invitaron a tocar con el Inti en la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, un programa. Y ahí surgió una invitación que yo pensé que iba a ser para un par de temas del año 98. Y finalmente resultó ser para que los acompañaran a una gira a Alemania, en principio. Y en el camino se iba a ver si es que si seguían invitándome, digamos. Llevo 21 años, aún no me dejan de invitar. Oye, Jorge, en la contraparte, ¿qué vieron ustedes, los Inti Illimani, que venían ya de años Ustedes ya tocando? llevan 30 años Claro, tocando. ¿qué vieron en Daniel como interesante como para Bueno, creo que ingresarlo a la banda? había algunos elementos interesantes de partida. Nos llamó mucho la atención su modo de cantar. Aparte de que sí que teníamos, bueno, en el grupo Horacio Durán tocaba el violín, pero en realidad era muy bastante folclórica su manera de tocar. Daniel era un buen violinista y tenía esta particular dulzura en la voz que pucha, nos pareció muy adecuado, digamos. Además estábamos también en momentos, se había retirado hacía poquito Max. Ajá. Estaba también José, que había planteado la necesidad de poner fin a su participación, que no quería viajar tanto, quería estar más en Chile, conectarse más con los músicos chilenos. Y bueno, y Daniel parecía como un muy buen relevo. En realidad nos gustaba mucho el grupo de ellos. Sí. El Era Coré. bueno, era bueno. Coré Sí, era un gran grupo y tenían una sensibilidad en los arreglos y todo muy cercana a la nuestra. Entonces, Estaba Mario no Villalobos, había- que no lo mencioné hace Mario rato. Villalobos, también de Mecánica Popular, claro, tremendo. claro. Desapareció Villalobos no sé, por lo Está menos en de la Está escena. dedicado al ámbito académico. Yo lo vi en la calle, Eso la había verdad. escuchado. Él es un intelectual de fuste. Es que la dupla Villalobos García era hermosa. Sí, Hermosa. tremenda. Bueno, Manuel se nutría y siempre lo dijo Sí, mucho de las conversaciones con Mario. sí. Y de hecho lo ponen en muchas de las canciones como coautor, siendo que en rigor las canciones las hacía Manuel Ajá. como texto y música. Pero provenían en gran parte de reflexiones, digamos, que eran a cuatro manos. Entonces lo escribió en varias canciones como coautor sin haber puesto, digamos, en rigor un verso ni un acorde necesariamente. Claro. Oye, Jorge, vámonos al comienzo. Po. Cuando Uy. comienza el Inti Illimani, Universidad Técnica del Estado, la famosa UT, hoy llamada USACH, pero es básicamente el mismo lugar, ¿no es cierto? El mismo lugar. El mismo lugar el y lugar está donde nace. exhibido en los mismos fantasmas. Ese lugar sí. es como que es una cápsula del tiempo. Es una cápsula del tiempo, sí. Sí. Lo era ya cuando yo entré, fíjate, a la escuela de arte y oficio, o sea, Claro. lo que era en ese tiempo la enseñanza media industrial, Claro. el año 1960. Ingresé a la escuela de arte y oficio y ya era un lugar que tenía una especie de inamovibilidad, digamos, era un lugar de fantasma y hacía parte de la historia de Chile ya en ese tiempo. Y ahí, pero ahí se conocen los Inti Illimani. Eran compañeros de universidad. Nos conocimos ahí, a pesar de que yo con Max, siendo compañero de universidad, yo lo conocía porque Max era un ídolo deportivo de la universidad, Ya. jugaba en la selección de fútbol y tenían los futbolistas, los atletas en general tenían un estatus importante en la universidad en ese tiempo. Era un chico popular. Pero yo lo conocí en las vacaciones en Concepción. Ya. Y empezamos a cantar juntos y de ahí nunca más nos separamos. Después, en el año 66, hicimos una peña a la cual llegó Horacio Durán, que venía de Viña del Mar, de la Universidad Santa María. Y estaba Pedro Yáñez también. Y bueno, y fuimos la base del grupo Inti Illimani, A esa que altura- se formó en el 67. A esa altura Víctor Jara ya tenía un nombre. Ya era una persona inquieta, que es un investigador de folclore, estaba ya recopilando y por supuesto ya cantando sus propias canciones. ¿Era ya una influencia para ustedes en ese momento? ¿Cómo los toca a ustedes, Inti Illimani? Mira, nosotros en realidad la fulguración así con la música fue con la música latinoamericana.
después, el mismo año que nosotros empezamos el 67, apareció en marzo, abril, el disco de La Violeta, las últimas composiciones. Y eso para nosotros fue el camino de Damasco, digamos. Ahí dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Estas canciones. Nosotros le Eran como teníamos... adelantadas. Claro, Sí. Violeta se había suicidado el febrero de ese mismo año. Claro. Y la habíamos conocido, la seguíamos, digamos, pero no conocíamos la proyección increíble que nos dio ese disco, y como que nos marcó un manifiesto, no solo para nosotros, creo que también para Víctor, para toda la gente. Ahora con Víctor fuimos casi más colegas al principio. Él era en ese tiempo, y yo que seguía todas las obras de teatro del ITUCH, en el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile, lo había seguido muchísimo con Viet Rock, había sido ayudante en el Círculo de Tiza Caucasiano, obras que marcaron también nuestra sensibilidad y nuestros intereses intelectuales, digamos. Ahora, Víctor, cuando nosotros empezamos, estaba trabajando con Quilapayún, y nosotros de alguna manera nos diferenciamos al punto que en Quilapayún arrasaban, no solo en la Universidad Técnica, sino en la Universidad de Chile, en todas partes era una cuestión así. Entonces teníamos compañeros, era una época muy tenaz políticamente, entonces nos faltaban los compañeros que nos decían, oye, ustedes déjense tocar hueaditas, canten canciones como los Quila, más comprometida, claro, porque nosotros andábamos tocando charanguito, quena. Lo nuestro iba mucho por ahí porque nos habíamos deslumbrado mucho precisamente con los grupos bolivianos que traía la Violeta a Chile. Y bueno, entonces le pedimos a Víctor que fuera nuestro director en el primer concierto que hicimos, que fue en el Instituto de Extensión Musical de la Chile. Y le pedimos que nos ayudara con la puesta en escena. Y ahí lo conocimos, digamos, aunque musicalmente no interactuamos más intensamente hasta el año 70. El año 70 él dejó de trabajar con los Quila. No vamos a entrar en la chimuchina, se peleó con Eduardo Carrasco, y se acercó a nosotros y empezamos a trabajar con él desde el 70 al 73, todos los trabajos que hizo, El Derecho a Vivir en Paz, Canto Libre, todos estos grandes. Ustedes son la banda sonora de todos esos discos. Lo hicimos juntos, claro. Pero ya ahí nuestra relación fue más musical, digamos, porque hasta ese momento había sido de asesoría más bien escénica. Sí. Claro, el elemento de Víctor Jara y todo lo que es el teatro, a usted ahí les viene a traer un elemento que ustedes no estaban tan familiarizados, que era la parte teatral de... Nosotros de éramos un Víctor. cumpleaños mono arriba del escenario. Claro. Era uno de nuestros problemas, nos tropezábamos, Ajá. en fin, era un espectáculo bien poco. De alguna manera desmentíamos físicamente lo que decíamos musicalmente. Nos está viendo gente desde el extranjero. Bueno, vamos a leer un par de cosas. Toñi Contreras desde España dice, buenas noches desde España, ya es noche ya. Sí. Qué buenos invitados y qué buena música a 6, pone ella. Catherine Punana nos dice, qué grandes invitados, vi al Inti Illimani por primera vez en vivo cuando cumplieron 45 años en el Caupolicán. Fue increíble, lo recuerdo, me emociono, pone. La de Saludos Cabasa. a Jani Muy también. bien, saludos. ¿Ah? Bien. ¿Cuántas generaciones han acompañado a los Inti Illimani? No, claro, sí. Eso es como a esta altura ya, no creo que para ustedes sea un peso, pero cómo asumir toda esa cantidad de música, décadas, legado, influencia, aparte que ustedes a la hora de abordar la música latinoamericana, eso los diferencia harto, como que ustedes han pululado por todos lados en el sentido de se han hecho cargo de esta gran variedad de sonidos que nos trae Latinoamérica. Bueno, pasa yo creo principalmente por dos cosas. Una, que es la curiosidad natural con la música, que es un mundo infinito, si se quiere, de posibilidades. O sea, el Inti además tuvo la fortuna, la curiosa fortuna de vivir el exilio, digamos, que fue afortunada en términos musicales, porque claro. les abrió la cabeza a todos los sonidos europeos, a las formas que se de música mediterránea. Una fortuna entre comillas. Muy, muy curiosa, por eso te digo. Sí. Pero, bueno, eso sumado a la honestidad del trabajo, digamos, de la gana de presentar siempre algo que es algo que yo creo que todavía permanece, digamos, prevalece en el grupo, que es la gana de hacer algo que a nosotros nos guste en particular.
Nunca estamos en el sentido especulando, digamos, con hacer una canción porque pensamos que pueda pegar, porque pensamos que pueda ser un éxito. La búsqueda del éxito no está ahí, no va por ahí la cosa. Más bien Además nadie tiene ese secreto. Claro, andamos no más, hay la fórmula. más cercanos a Sabina, que dice que el deber de todo artista es traicionar a su público, y nosotros creo que lo traicionamos en cada disco un poquito, y bueno, y eso permite abrir puertas hacia otros universos, digamos, como ya que está de moda el tema de los agujeros negros. Claro. Una puerta interestelar ahí en cada disco que se abre, y bueno, y tiene estos resultados que la gente, yo creo que percibe, pues, de alguna manera la honestidad y el gusto de hacer música son cosas palpables, yo creo, en el trabajo en conjunto. Hay un disco que a mí me vuela la cabeza de los antiguos de Inti Illimani, que es el canto al programa, y me vuela la cabeza por varias razones. Primero porque por el nivel de compromiso ya directo con un proceso, con una candidatura, la candidatura a Salvador Allende, y es un disco con unas letras que son potentes, yo las escucho, y potentes también en la forma incluso de interpretar, pues estamos hablando de folclore latinoamericano, pero con una potencia y una letra y un discurso que pega fuerte. ¿Existió o existe en Chile otro ejemplo de algún disco conceptual así comprometido con un proceso político, o es el único caso, el canto al programa? Lo que pasa es que el canto al programa es lo que se llama un trabajo por encargo, digamos. Ya. Que tampoco es tan terrible porque muchos músicos lo hicieron en la historia, Sí. en la historia de la humanidad. Antes lo encargaba la iglesia, digamos. A nosotros Por ejemplo. nos lo encargó la Unidad Popular. Sí. Y fue un trabajo que hicimos con Sergio Ortega y Luis Alvis, que es re importante eso. Es re importante eso porque toda esa potencia musical y lo interesante que tiene ese disco musicalmente, que es un disco que, si tú quieres, muy cándido, muy ingenuo en algunas cosas. Estamos viendo. Pero La carátula original de... claro, pero tiene el valor tremendo de lo que dices tú, digamos. No estábamos jugando en Chile un país diferente, y en eso nosotros hicimos el canto al programa, pero yo creo que el 80-90% de los artistas chilenos estábamos en esa parada. Ahora, claro, lo bonito que tiene ese disco, yo lo escucho sin sonrojarme, digamos. Ya. Porque qué bueno eso, qué bueno eso. porque siendo un disco tan panegírico, digamos, Sí. tan de alabanza y de un proceso, y tan, como te decía antes, de alguna manera también ingenuo políticamente en algunas cosas, sin embargo, ahí se plasma algo del que te da una medida del crimen que se cometió en Chile. Porque esa era la verdad de las cosas. Eso es lo que queríamos hacer, eso es lo que estábamos tratando de hacer. Compañero, quería preguntar A algo. ver, sí. Yo quería ir al tema de ese paréntesis del exilio. El estatus en que usted los pilla girando fuera de Chile, les da como... Ustedes de inmediato vuelven cuando ya pueden volver a Chile, y en los 90 se les abre una nueva década, a posterior a esto. A ustedes como que los pone en un estatus distinto a otras agrupaciones que los pilló en otros lados, obviamente. ¿Cómo ves tú, mirando ahora como toda la carrera de Inti Illimani, cómo influyó esos 15 años obligados fuera de Chile? Tú comentabas un poco en el sentido de asimilar nuevos sonidos, estuvieron obligados a asumirse en otras culturas y en otras sonoridades. Pero, ¿cómo proyectando lo que son hoy día, han pasado ya 50 y tantos años, cómo cambió la carrera de Inti Illimani? Entre paréntesis, ahí están tocando en Italia, entiendo. Eso es en Italia. Sí, eso es la RAI. En la radio. El primer programa que hicimos. Ya. O sea, hay Sí, unos la RAI. archivos, pero... José Miguel Camus. Sí, y la RAI lo donó, todo ahora está en el Museo de la Memoria. Increíble, ¿no? Sí. Qué Y buen la calidad material de los ese. registros, sí. Sí, sí. Qué lindo material. Sí, mira, lo que tú dices tiene que ver con dos cosas. Una, claro, las circunstancias en que nosotros vivimos el exilio, pero también tiene que ver con la edad en que lo vivimos. También, claro. Porque son 15 años, siempre hago notar eso porque son 15 años, ¿cierto? Pero son 15 años que yo, por ejemplo, lo viví entre los 25 y los 40 años. Era fundamental. Entonces es una edad en la que tú te haces ciudadano, realmente tomas tus elecciones éticas, tu concepto de la vida y todo, y ahí yo me considero tremendamente afortunado, además porque esos 15 años fueron años en Europa y en Italia especialmente extraordinariamente ricos culturalmente y ricos de propuestas, y bueno, creo que así como yo los añoro,
creo que todos los italianos que los vivieron Seguro. también Sí. los añoran, digamos. Sí. Porque la situación hoy día es bastante menos esperanzadora. Pero fueron importantes por eso. Nos hicimos, yo por ejemplo, de repente todavía me sucede, a pesar de que ya hace más de 30 años que regresamos, me sucede que yo estoy leyendo y no sé si estoy leyendo en italiano A ese o nivel. en, o en español, Sí. claro. Y eso da una medida de cuánto fue importante en mi formación cultural e intelectual. Creo que para el grupo fue lo mismo, la gente con que compartimos, la gente que conocimos, los artistas con los que estuvimos en contacto, todos nos fueron dejando huellas bien profundas, no solo en Italia además, Aparte, debe cambiar una perspectiva. Ustedes han tocado en todos los lugares del mundo prácticamente. salvo en África. ¿No han tocado en Estamos, África? pucha, y Hay una deuda. hay una deuda, hemos pasado por algunos aeropuertos, pero nunca hemos hecho conciertos. Han tocado En piso África. africano, pero no Claro, sí. no con instrumentos ahí. Y claro, han tocado en Jerusalén, han tocado en un montón de lados que uno dice, parece surrealista pensar por los lugares donde han estado en tour ustedes. Sí. Hay bandas muy grandes que no han podido tampoco, no han podido llegar a tantos lugares tan distintos. En Estudio 54 ustedes tocaron. Estuvimos en el Estudio 54. Eso Claro, es como- En estuvimos- serio, de la película Missing, claro. Claro. Estuvimos en Vietnam poco antes del golpe, y cuando Claro. todavía está en plena guerra, digamos. Chuta, sí. Vietnam del Norte fue. ¿Ustedes estuvieron en otro momento en Estudio 54? Sí, que la gente no se pase rollo. Sí. Tuvo una época bien movida Estudio Sí, 54. Sí, sí, no. Nosotros llegamos cuando Ya. comenzó la película y ya está. Sí, po. Sí, Space ya no era lo que fue. Y estaba Gabriel Byrne, me acuerdo. ¿no? ¿Habría sido entretenido en todo eso conocer eso? No, imagínate, Sí. por supuesto. Ahí con David Bowie. Y fíjate que fue curioso porque fue bien noticioso el hecho que hayamos tocado allá. Y nosotros, y probablemente dentro de lo artístico que hicimos ese año, fueron las cosas menos meritorias, tal vez, porque, bueno, fue invitación, era como taquilla, digamos, que habían, qué sé yo, historias de Hollywood y eso. Pero en rigor, como importancia del concierto, era un cancheo así bastante. Su caché. Bastante claro, así, bastante así de la medianía de la tabla, digamos. Pero hicimos cosas mucho más interesantes, pero claro, para la prensa resultó muy atractivo que estuviéramos en el Estudio 54. Es que como currículum suena... Aparte de Inti Illimani, uno no se lo imagina tanto en Estudio 54, para serle honesto. Pero yo creo que no está nuevo en el currículum, digamos así como en el ideario rock, pop, que Inti Illimani ha tenido cruces con Peter Gabriel, por ejemplo. Así, Sí, claro. Un monstruo de la música, del rock progresivo mundial, digamos. Claro, pero ¿Ah? Peter tiene ese tema comprometido con la letra y todo. Claro que sí, po, claro Claro. que sí. El tipo- No, sin duda, pues, nuestro enganche fue. No sé, yo estaba. Ahí está, mira. Ahí está Inti Illimani con Peter Gabriel en el Amnistía, ¿o no? Nosotros hace unos capítulos atrás estuvimos revisando conciertos que cambiaron como nuestras vidas y repasamos este Yo concierto. estaba ahí, ¿cachai? dentro del Sí. público, con mi, ¿Verdad? con mi papá. Bueno. sí. Tiene- hay que ¿Estás buscado? No, Yo imposible. estaba recordando ayer que un día viajó de Londres a Roma para conversar conmigo Malcolm McLaren. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Son esas cosas extrañas que pasan. Bueno, pero nosotros habíamos hecho una música para la BBC, para los programas Sí. naturalistas de la BBC. Sí, claro. Y tuvo un éxito tremendo en Inglaterra eso. Al punto que tuvimos que hacer después otro disco. Con Hicieron la- dos partes. Y, sí, hicimos una parte Sí. que era la música que se hizo para la película. Sí. Pero después tuvo tanto éxito que nos pidieron hacer otro disco. Ya. Y que se llamaba El Regreso del Cóndor. Exacto, Me acuerdo. Y bueno, y tuvo mucho éxito. Vivimos como 3 años de eso. En la época en que los discos daban Que se vendían. daban algún dividendo, claro. Bueno, y resulta que de repente llega y me contactan, ya no recuerdo, por teléfono probablemente, y yo no lo conocía a este caballero. Bueno, entonces cuando le conté a un amigo italiano que iba a almorzar con Marco McLaren, y los Sex Pistols y toda la cuestión, el tipo estaba loco. Estaba loco. Me acuerdo que fue con un bajista que me parece que era de Queen. Ya. John Deacon. Sí, pero yo en ese tiempo... ¿Era medio crespo? Yo en ese tiempo estaba preocupado de Pinochet, pues, güey. Ya, ok. Entonces... Tenía la cabeza en otro Bueno, lado. ese también es famoso. En otro lado. Entonces llega y lo que quería él era armar una gran operación con nosotros de la cosa andina. Entonces quería que nosotros fuéramos como la columna sonora de toda una operación con moda, con todo.
No, nosotros no estábamos. ¿El Emporio Mamani? Más o menos, claro. Más o menos eso era esa era la idea. Bueno, eso, qué buena idea. De hecho, después algo hizo. No hizo todo el proyecto que tenía, pero algo hizo. Recuerdo que había unos desfiles de moda en Londres que organizaba él con poncho y cosas. No se Mira, puede negar que el hombre era creativo. Ah, no, era creativo. No sabíamos si te llevan y de goma. Y hasta el día de hoy nos preguntamos si no deberíamos haberlo hecho. Bueno, está bien. Ya, vamos a ir a la música, vamos a volver al tiro, vamos a escuchar, como Víctor Jara es uno de los grandes nombres que nos convocan en esta reunión de hoy día, vamos a escuchar la versión de La Floripondio de Inga. Escúchenla porque es maravillosa, salió un disco de tributo a Víctor Jara, un tributo rock. ¿Lo tienes, Max? Ya. Ahí va, La Floripondio con Inga de Víctor Jara y volvemos con Iliti y Mani. Somos solo ruido. Mi mamma, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamma, mi taita, cuida con la criatura. Inga, Inga, cuida con la criatura. Inga, Inga, cuida con la criatura. Cuida con la criatura. Cuida con la criatura. Cuida con la criatura. Mi mamá ambiciosa me dijo que compre el arroyo guarango desde ayer. Desde ayer. Estos zancuditos que me están picando, sangre de la pena, mamita, que me están sacando. Sangre de la pena, mamita, que me están sacando. 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 Mi apito se ha ido para el campo y me deja a mi amita cuidando desde ayer. Desde ayer. Cuando el amor sepa lo que está pasando, va a ser con el pueblo negrito, zapatito blanco. Va a ser con el pueblo negrito, zapatito blanco, zapatito blanco, zapatito blanco, zapatito blanco, zapatito blanco. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, Inga, cuida con la criatura. Inga, Inga, cuida con la criatura. 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 Zapatito blanco, blanco. Zapatito blanco, blanco. Zapatito blanco, blanco. Zapatito blanco, blanco. Listo. Estamos al aire. Estábamos escuchando Inga de Víctor Jara, la versión de La Floripondio. Música Buenísimo, buenísimo. peruana. Claro, Peruana. afroperuana. Ajá. Mira, vino el año 69, 70, yo soy malo a la fecha, pero vino para acá Perú Negro, que lo trajo la Universidad de Chile precisamente y nos dejó a todos vueltos para el otro lado, porque no se conocía en Chile mucho la música afroperuana, o por lo menos Santiago. Y de ahí, de Perú Negro, Víctor aprendió este tema y lo montamos en el garage de Clemente Fabra, ahí donde ensayábamos, en mi casa. En tu casa con Víctor Jara ahí haciendo Inga. Claro, ahí montamos todo el disco Canto Libre.
El Lamento Borincano, me acuerdo. Qué Canto linda que Libre. esa canción, Lamento Sí. Borincano, es hermosa. Esa quena del Lamento Borincano Ya. la hizo Ernesto Pérez de Arce, que era nuestro ¿Quién es el director. autor de Lamento Borincano? Porque tiene 1000 versiones esa Sí, canción. yo no sé, un clásico de Puerto Rico, no sé quién era el autor, claro. sí, es puertorriqueño. Es muy Sí, linda, bellísimo. Ahí está sonando. Esta me la mostró mi mamá cuando era chico y ahí no se me pegó, no se me olvidó más. La escucho, me acuerdo de mi madre. Ahí está. Y era- de la y- mamá la canción. Y era un clásico además en la época de las canciones con contenido social, Sí, como las de Atahualpa Yupanqui, Claro en fin, que era sí. de la... claro que sí. El tema del texto siempre es algo que a ustedes los diferencia mucho y las bandas que ustedes compartieron tiempo también. Se venía un tiempo atrás, antes de ustedes en Chile, que hubo una época de música que en el fondo suena raro decirlo, pero bueno, la nueva ola era una música que a mucha gente le puede haber gustado, pero el texto era liviano, no pretendía mucho, aparte de divertirse. Ese peso, hoy en día, ¿cómo ven el tema del texto en las músicas nuevas que a ustedes les llegan? El mensaje, dices tú. Claro, el mensaje, a eso me refiero. A cuánto se preocupan los nuevos artistas, los que van saliendo del texto. Mira, ahí hay una cosa, bueno, Daniel es un buen ¿Letrista? un buen letrista, sí. No sé, Eh, algunas cositas. pero ahí hay una cosa que tiene que ver con un poco con el respeto de lo que uno hace. ¿m? Y no es fácil porque no se trata que las canciones tengan contenido social. No, claro. Se trata de que las canciones sean buenas canciones, digamos. O sea, si tienen contenido social, fantástico, o el contenido que sea. Nosotros tenemos una sensibilidad social y cuando encontramos buenas canciones o cuando se nos ocurren buenas canciones con contenido, bienvenidas sean. Pero mucha gente, y se ha hecho ya bastante mofa al respecto, el mismo Leo Maslía tiene estas canciones, yo soy del pueblo y Canto la canción ¿cómo? del pueblo. Y canto la canción del pueblo y de repente dice, esta es una canción para que te inscribas en mi partido. Hace poco estuvo Leo Maslía. Se ríe, claro. Muy bueno, Leo Maslía. Se ríe muy bien de eso porque no es el contenido social el que hace buena una canción. Leo Maslía tiene una El- canción donde encuentra el unicornio de... Cuando encuentra el Unicornio unicornio. azul. el unicornio azul. El unicornio Buenísimo. azul. por Él fin, encuentra el te unicornio acordás. de- Pero yo creo que Ya era hora. esta preocupación, ¿Quién estaba? y yo creo que ¿Quién hacías empezó de alguna manera, y yo recuerdo bien, con el Paco Ibáñez, con Serrat, desde luego, con Jacques Brel, con la chanson francés, que fueron los que empezaron a hacer, y ya desde los años 50, no sé, la Vie en Rose, o todo eso, esas grandes canciones francesas, que además eran musicalizaciones de poemas de Prévert o de otros poetas. Después apareció, y aquí fue como una bomba de racimo, el Serrat con Machado y Miguel Hernández. Y teníamos ilustre tradición nosotros, yo creo que Atahualpa Yupanqui, la misma Violeta, ya tenían esta inquietud. Y yo creo que de ahí vino la preocupación por esto, por hacer buenas canciones, y buenas canciones implican Por preocuparse buena qué se música. dice. Exactamente. Sí, exactamente. hay tipos de música, bueno, de hecho yo mismo cuando he tratado de hacer canciones, mis letras son pésimas. Entonces por eso te pregunto. Creo que por lo menos logro ser honesto a veces, que eso es bueno, que creo que eso ya es una buena entrega, un buen ejercicio. Sí, bueno, y se notan las canciones honestas, sí, Sí, casi siempre se palpan. logran decirte algo. No sí. se puede engañar eso, ¿no? Bueno, Cerati, por ejemplo, que era un muy buen letrista, decía que recogía a veces, recortaba pedazos de Robarte. de revistas. Tenía un cuadernito, de hecho, Recortaba, se dice en la así libretita. como frases que le sonaban interesantes de revistas, y después le iba montando arriba una hojita, Sí. y en base a eso hacía un texto de canción de repente, que no era que quisiera decir algo, pero no por eso eran malas canciones, al contrario, tenía algo interesante. Entonces, Rescataba una frase. Bueno, claro, Claro, claro. la lección, sí. Redolés rescataba. también. Redolés recoge todos los papeles que tengan algo escrito, lo recoge. Mira, es una buena forma de mantener ideas. sí, pero ¿no? Raúl es un tremendo poeta, sí. Sí, claro. O sea, tiene una ventajita igual ahí. Oye, Daniel, ¿y tú cómo ves tú la salud de la música de raíz latinoamericana en Chile o en el sector? ¿Se está haciendo música interesante desde la visión tuya como músico? Como tú tienes una banda también en paralelo. Sí, es difícil porque si uno lo mide en términos de éxito económico, digamos, de retribución monetaria, es un tema súper espinudo. Yo creo que somos muy pocas las bandas de este género que tenemos la posibilidad de dedicarnos a vivir solamente de tocar, digamos. Ajá.
Aun cuando nosotros estamos haciendo también clases en un colegio, hace algunos años, pero digamos que tu fuente de ingresos sea el trabajo musical es muy, muy complicado a esta altura en Chile. Hubo una oleada hasta hace pocos años de cantautores, sobre todo que tenían un poco algo de esta raíz, ¿no? El Nano, la Camila Moreno, Sí. que venían un poquito así, de una manera más rabiosa quizás, enfrentándose a la música latinoamericana. Y creo que fueron bien exitosos. No sé si ese éxito, digamos, comercial es sostenible en el tiempo. Siempre hay una gran duda ahí de todos los que de los que nos dedicamos a la música. Y además, como no andamos buscando, en el caso nuestro, un éxito ni una consagración, digamos, ni una compensación económica necesariamente, es complejo aventurarse en un... Yo creo que hay muy buenos grupos, sí, haciendo muy buena música. Eso se constata siempre. O sea, no sé, los Entrama, por ejemplo, que tienen un montón de años Sí. tocando, gozan de buena salud y están componiendo siempre, presentándose, siempre en espacios más reducidos de lo que uno quisiera. O sea, uno se imagina que este género musical podría tener una gran cabida en los medios más masivos. Pero bueno, me imagino que vendrá otra oleada en un tiempo más. Es cíclico, dicen Sí, por ahí, ¿no? yo creo que sí, que en general la gente empieza a buscar sentido finalmente, que es lo que, así como pasó hace algunos años, que esta habría de cantautor, no sé, Manuel mismo, Chinoy, que pusieron ahí un estándar, sobre todo a nivel de letras, que creo que es bien, o sea, es mucho más que interesante. Manuel es un gran escritor de canciones, el Chinoy es un tremendísimo poeta. O sea, entonces, claro, hasta dónde la gente se preocupa realmente de captar, o sea, o alcanza a cachar realmente lo buenos que son, o lo hace un poquito por onda. No sé, tengo mis dudas al respecto. Pero bueno, yo sigo escuchándolo de me siguen pareciendo muy, muy buenos sus trabajos, entonces ojalá sea cíclico y se retome en algún momento la senda de la buena leche. Exacto. Oye, Recuperemos la buena leche. Estaba haciendo un cálculo delante. Antes de la apertura del Inti Illimani, ustedes tenían 32 discos editados de estudio. Es una cantidad, pero monstruosa de música. Y después, en la nueva etapa del Inti Illimani, van 5 discos hasta el momento. ¿De dónde viene? ¿Qué te impulsa a ti? ¿Y qué les impulsa a seguir produciendo música, encontrando música y mostrándola así de una manera tan constante y con la calidad, sin bajar la calidad y el compromiso con lo que han hecho siempre? ¿De dónde viene todo eso? Los discos que ya, como decíamos delante, tienen otro significado que antes, pero son como el fruto de un árbol, digamos. Sí. De repente maduran y empiezan a aparecer las canciones que piden salir, digamos. En el caso nuestro, nosotros hemos sido un grupo que nos hemos definido casi del comienzo, un grupo un work in progress. Hombres Vamos a trabajando. avanzar. Hombres trabajando, claro. De hecho, nuestro público también, afortunadamente, es un público que nos acepta, digamos, porque una de las esclavitudes más grandes de los grupos conocidos es que están ligados y amarrados a un repertorio, a sus éxitos, claro. ¿Están prisioneros? Están de alguna manera... Como estaba San Paoli. Así es, claro. Ya, pero Entonces... San Balandó la vez. Mira, Inti Illimani debe ser el grupo que yo en mi vida más he visto en vivo. Sí. Desde pequeño hasta desde que uso razón. Creciste con Inti Illimani, se puede. Crecí con el Inti Illimani. Sí. Yo creo que San Balandó la escuché en el 100% de la... En el 100% de los conciertos a los que he ido. O sea, tienes que también responder un poco a esa petición. No, desde luego. Desde luego. Incluso, por ejemplo, tenemos una relación, no es conflictiva, pero que tiene su complejidad con el Pueblo Unido. Ya. Ahora, todo el mundo quiere que cantemos todos los conciertos del Pueblo Unido. Ahora nosotros la limitamos a los conciertos en los cuales tiene algún sentido que la cantemos, que no sea darnos un gustito de red set, digamos. Sí. Sí, cuando en una manifestación de masa o en una cuestión, qué sé yo, donde merecen el 1 de mayo, desde luego que sí. Ahora, cuando tocamos en lugares menos Más íntimo. más íntimos, nos parece como que un poquitito hacer una ritualidad un poquitito vacía de repente. Entonces,
tenemos esa relación con las canciones antiguas, pero siempre son parte de nuestro repertorio y les tenemos cariño, digamos. Lo que pasa es que hay una necesidad también de ir opinando acerca de lo que pasa musicalmente hoy. Y yo creo que esa, a mi modo de ver, es una de las razones que hace interesante que este grupo siga haciendo música, digamos. No solamente repetirse a sí mismo. Compañero, juegue. No ser un tributo a sí mismo. Son esas bandas que pasan a hacer un tributo. Claro, que pasan a ser como un museo ambulante, digamos, y que no es nunca lo que fueron tampoco, porque las etapas distintas son etapas distintas, y lo que era, a propósito de lo que hablábamos ahora del canto al programa, nosotros de repente en algunas circunstancias sí cantamos alguna canción del canto al programa, pero cuando tiene que ver. Ahora hacer el canto al programa, salvo como para decir, miren lo bueno que éramos, no tiene mucho sentido, digamos, en el sentido de que esa sea una propuesta en la que hoy día sea posible. ¿Salvador Allende alguna vez les hizo algún comentario de ese disco? ¿Tienes noción de algún comentario, algo respecto a ese discazo? ¿Qué le gustó más de repente? Claro. Mira, curioso, bueno, la canción que siempre, bueno, y a él le gustaba mucho también porque estaba aludido, digamos. Esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construye. Pero curiosamente nosotros tuvimos, a pesar de que estuvimos con él en manifestaciones muchas veces, pero siempre tuvimos una relación desde antes también más cercana con Isabel, la hija, y con la Tencha. Con la Tencha siempre, que continuó después, claro, después en el exilio podemos decir que éramos amigos, siempre fuimos amigos de la Isabel, digamos, pero con la Tencha tuvimos siempre una muy buena relación. Yo recuerdo una vez, durante la campaña electoral, que había una campaña del terror, que si ganaba Allende iban a llegar los tanques soviéticos a la moneda, en realidad llegaron los tanques Sherman. Así es. Pero bueno, y resulta que nos invitó en ese tiempo una egipcia que era casada con el gerente de la Citroën en Chile. Se fabricaban las Citroën acá en Chile. Y ella era fanática, nos ayudó mucho. Las primeras fotos del grupo la hizo ella y todo, era muy fanática del grupo. Y nos invitó a su casa y resulta que estaba la Tencha, ahí la conocí, ¿no? Estaba la Tencha, pero también estaba el jefe de la campaña electoral de Alessandri, o sea, el que ponía los tanques rusos frente a la moneda, y nosotros nos negamos a cantar. Fue una situación de... Tanto tensa, ¿no? Fue súper tensa la situación. Es heavy esa situación, es súper claro. Sí, porque resulta que nosotros estábamos convencidos de que estábamos dando una pelea y todo, y resulta que en una casa bien del barrio alto se juntaban vencedores y vencidos. Torturadores y torturados se abrazan en el centro de la cancha. Sí. Nos negamos a tocar esa vez. Lo hicieron. Sí. Y la Tencha apareció que estábamos en una pieza ahí todos amurrados, furiosos. ¿Y entendió la negativa de ustedes? Sí, claro. Sí. La gente nos está escribiendo, vamos a leer algunas cositas que nos llegan. Ay, no me abre el celular. ¿Te abre el tuyo, Nacho? Sí. Pero por mientras hablemos de la presentación que tienen fijada para Teatro Coliseo. Ahí está, pero dame un segundo. Ángel Solovera dice estandartes culturales por nuestros invitados que tenemos acá. Le mandamos saludos a Elizabeth, que está mandando saludos. Toñi Contreras dice, ella, desde España todavía, dice que nunca los vio en directo a ustedes. Sí alquila en España, pero siempre los ha seguido a ustedes la carrera por siempre. Vicent nos dice, un trozo de historia viva, qué grandes. Parte de la historia. ¿Cómo se sienten cargando con parte de la historia? ¿Se sienten así como un poco con la historia? No, con el tema del epitafio. El caso de Jorge quizás no sea tan difícil, ¿eh? Porque, o sea, no sé, me lo imagino, pero como fundador, en calidad de miembro del primer día del conjunto, pero a nosotros los que entramos después, que nos llegan estos afectos así heredados, claro, uno termina convirtiéndose igual en un intimani para la gente no discrimina si uno es más viejo, más joven, claro que no. Uno es parte del Inti nomás, entonces termina siendo una especie de superhéroe así, pero con súper pocos méritos, un superhéroe de penca, un super cifuente. 20 años. No, claro, pero digamos, todo el relato épico del exilio y de la campaña Allende, que sé yo, también influye mucho, digamos, y la gente lo tiene muy presente, entonces uno de repente empieza a sentir que es medio... Yo lo sentí ahora, ya me tranquilicé al respecto, pero siempre sentía que era muy inmerecido, igual como tanto cariño si al final uno lo que hace es tocar, no básicamente cantar.
Y más encima le paga, no sé, es como... Te claro, sentías como... claro, inmerecido, pero bueno, se va acostumbrando uno con el tiempo. Pero mira, eso de la historia es cuestión de vivir lo suficiente, ¿no? No, pues vivir lo suficiente y hacer cosas de peso. Si no. Pero eso es que yo no sé, yo eso lo veo ¿lo más crees bien, tú? eres tú y tus circunstancias, digamos, Ajá. para ponernos filosóficos. A nosotros nos tocó estar en esta tabla de surf y agarrar la ola, digamos, y ahí estuvimos tratando de que no nos comiera. Y en ese sentido, por ejemplo, cómo se dieron las cosas, el hecho que hayamos estado afuera cuando fue el golpe, el hecho de, por ejemplo, tanta gente exilada que eran abogados, que eran actores y todo, y fueron a parar a países donde les valía madre ser, porque tendrían que trabajar con el idioma y terminaron reciclándose en cualquier cosa. O como le pasa a extranjeros hoy en Chile. O como les pasa con el que extranjero. no pueden ahora ejercer en tampoco, Chile. Claro. súper complicado. Entonces nosotros éramos músicos, la música tiene esta capacidad. Lenguaje universal, ¿no? Y teníamos una cosa también que fue una intuición feliz, esta idea de hacer música con la propia identidad. En un momento en el mundo, no solamente en Europa, nos pasó en Asia, nos pasó en Turquía, en muchas partes, donde la idea de lo nacional, la idea de lo propio, era como subvalorado, tal como acá. Pasa acá también, claro. Con los asiáticos, mucho, los países árabes recién han empezado a valorar y a hacer cosas maravillosas, además, en fusiones y cosas, pero con sus propias raíces. Antes era, o era el rock inglés o norteamericano o no había música. Digamos. Entonces nosotros llegamos con esto, mira, se puede hacer música con lo propio. Y eso tuvo un impacto también súper fuerte. Con lo propio, te refieres, me imagino, con lo propio a la región, del sector, del continente, ¿no es Claro, cierto? claro. Porque- Lo que decían en un coaching por ahí, poner la periferia en el centro. Así es. Porque a mí me pasa con Inti Illimani, no sé si te pasa a ti, Nacho, pero me pasa que desde chico me pasa. Para mí el Inti es como son los Pink Floyd del mí también me folclore. pasa, sí. Del folclore. Como la banda de rock progresivo, pero el folclore que unió todo. Empezó haciendo música andina, pero después empezó a sumar ritmos afro, música mexicana, ranchera, y al final ustedes hacen una mezcla de todo el imaginario latinoamericano. Ha sido una forma preciosa. Vamos a hacer un programa que vamos a asimilar todo eso. Ya, y entonces, ¿quiénes son los Jaivas? Audición comparada. Vamos a poner en aprieto. Una clase de audición comparada. Que ya, pero no, ahora no, tranqui. No, para mí también, tiene un peso. De hecho, cuando chico veía las portadas, decía, como que sí me gustaba harto el rock clásico. Entonces yo veía las portadas de usted y lo que también uno va recogiendo cuando chico, de como lo que uno escucha en las bandas, y decía, siento, es como Pink Floyd, decía yo, por el peso. Bueno, después uno ya escucha los discos y abre más, también uno va afinando un poco el oído. Esperamos. Hoy tenemos que recalcar una presentación que ustedes tienen Ah, sí, el 18 de mayo en Teatro Coliseo. Por eso hemos hablado harto de Víctor Jara también, porque ustedes van a mezclar ahí Sí. repertorio. No, mira, y a partir también del teatro, en Santiago es siempre interesante cuando se abren espacios así. Teatro Coliseo durante muchos años era el Teatro Continental, está ahí frente a la Moneda al comienzo del Paseo Bulnes, y fue muchos años un pare de sufrir, digamos, un templo. Evangélico, Sí. claro. Claro, Harto tiempo. y se ha recuperado para la música, un teatro enorme, un teatro que es muy grande y que es muy de mucha calidad, digamos. Sí, ¿no? Entonces, es re importante, está al lado de la estación del Metro Moneda, digamos, se llega con facilidad. Y vamos a hacer este concierto que se llama La Sonrisa Ancha, que es sí un concierto con tema de Víctor Jara, pero un poco Víctor Jara y sus consecuencias, digamos. O sea, Víctor Jara y qué es hoy como memoria y qué es hoy como música también lo que nosotros hacemos. Es fuerte el legado, es grande el legado, cuesta dimensionar el legado de Víctor Jara y cuesta dimensionar la cantidad de versiones, de tributos que se le han hecho, pero no solo en Chile, también en todas partes. Uno empieza a escudriñar y hay artistas que uno jamás se imaginó que le han hecho un tributo a Víctor Jara. Mira, yo te mandé un link, un concierto de Bruce Springsteen acá en Chile hace poco cantando Manifiesto de Víctor Jara, y todo el mundo quedó pero impresionado, así como jamás uno se pensaría que un norteamericano
Sí. el rendir tributo a la figura de Víctor Jara. El que fue, bueno, y probablemente Bruce Springsteen de ahí lo sacó porque estuvimos en un gran concierto que se hizo en Iowa hace muchos años. El que era un predicador así de Víctor y que era Pete Seeger. Ajá. Claro que sí. Pete Seeger fue siempre nos instó y estaba todo el mundo a rescatar y a tener viva la figura de Víctor. Son buenas esas referencias porque de repente, en la medida que artistas internacionales también van reconociendo lo de nosotros, en Chile empezamos a un poco a darnos cuenta del peso que tienen ciertos artistas que ya no están. ¿Eh? Nos pasa. Ya estamos en los descuentos, Max, ¿no? Sí. Tenemos que pasar un aviso. Sí, yo quiero pasar un aviso. Le quería preguntar como El 18 de mayo no dijimos. 18 de mayo, sí. 18 de mayo, Sí, Teatro Coliseo en Nathaniel Cox. Y que había harta gente en ese Sí, teatro. y qué bueno que algo que le hizo muy bien al Paseo Pulnes que no está allá al altar de la patria, de verdad. Ah, pero también. Era algo que molestaba Sí. bastante. De hecho, ni siquiera se veía el paseo. Bueno. Sí. Y antes había gente No que se ponga el atrevía- altar de la patria, porfa. ¿Ya? Había gente que se atrevía. Ah, la llama de la libertad. De eso está hablando. ¿Y se llama altar de la patria esa cuestión? Me acuerdo que había gente que de repente de un carrete la pagaba y se iban presos, por supuesto. Pues, está ultra- Bueno, el Redolés tiene esa tan buena cuando dice no apagamos con nuestros meados la llama de la libertad. Oye, y Nubosidad Parcial está estrenando Ahí te mandé el digitalmente. flyer, ¿se lo puedes poner, Mañana porfa? su videoclip Te lo mandé al WhatsApp. Videoclip asciende mañana. Sí, la banda chilena. Sí, muy Nubosidad bien. Parcial se llaman ellos. Van a lanzar su videoclip mañana por redes digitales. El video se llama Asciende. Yo tuve el privilegio de verlo. ¿Está bueno? Es un gran videoclip y es una gran banda. ¿Te imaginas que toque un día soleado? Sería No, una paradoja. Es una super banda, de verdad. Super banda hacen como. Sí, po. Y hacen como una especie de rock espacial. De verdad se lo recomiendo a todo el mundo. Van a tocar el 4. Bar El de 12 del 4 en Bar de René. No, el 17 de lanzamiento. abril. El 17 del 4, claro, en el Bar de René. Y el 4 del 5 en Casa Salud. De mayo. Conce, en mayo. Y después nos vamos el 18 de mayo a Inti Gimani en 18 de Así mayo. es. Nathaniel Cox. Ahí nos Tenemos vemos. mucha música. En ¿Ya? Nathaniel Muy bien, Cox. muy bien. Ya, Ya pues, nos amigo. vamos a ir con algo de Cantillana. Pues. Ya pues. Ya pues. excelente, vamos. Sí, Bien. La única, la que Gran está trabajo. en el correo. Cantillana y los Increíbles. Ese. Ajá. Qué notable. Ya, Memoria así que- colectiva. ¿De qué año esta canción? ¿Este Ese disco? disco del 2012. 2012. Ya, muy bien. ¿Sigue con vida? Ya no con ¿Ya ese no? nombre ahora nos llamamos Dr. Watson, pero sí vamos, Perfecto. vamos varios de En la reencarnación, Dr. Watson. Exacto. Ya nos listo. vamos con Cantillana y los Increíbles. Muchas gracias, Inti Gimani, Jorge, Muchas gracias. Daniel, por haber estado acá. Esto fue Somos Solo Ruido, compañero. Ya, nos vemos Nos vemos el martes. el martes. Ya, Nos adiós. vemos. Chao, chao. Nuestro padre Cromañón huele las flores de la tumba del abuelo Neandertal. Una lágrima que corre